yo tengo que sí o sí en mi revisión sistemática identificar cuáles son los desenlaces primarios y secundarios y de acuerdo a eso yo voy a interpretar mejor los resultados. ¿De acuerdo? Luego hay otra serie de pasos que son los sesgos de publicación y la certeza de evidencia. Ya. Antes de pasar a esa parte, vamos a entender un poco mejor la interpretación de los resultados. Entonces, los resultados, como ya habíamos visto, estaban los metaanálisis, ¿no? Hay dos tipos de síntesis. En toda revisión sistemática hay dos tipos de síntesis. La síntesis cualitativa y la síntesis cuantitativa. La síntesis cualitativa era la clásica tabla que vimos acá, esta tablita de acá, donde se describen los resultados, o mejor dicho, las características de los estudios incluidos. Y la cuantitativa son los metaanálisis per se, que va a depender, ¿no? Por ejemplo, acá en este otro estudio, la síntesis cualitativa, ojo, es esta de acá. Genial, veo cómo las características, los grupos, perfecto. Cada estudio hecho tiene su peculiaridad. Algunos presentan uno más que otra cosa. Por ejemplo, estoy seguro que el otro no presentó mortalidad cardiovascular ni tampoco la recurrencia del infarto de miocardio, pero son aspectos importantes porque este estudio lo ameritaba. Entonces se presenta. ¿Ya? Cada estudio hecho nuevamente tiene su peculiaridad diferente. Y en el caso de la síntesis cuantitativa ya corresponden a los metaanálisis, que en este caso sería este de acá, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué más vemos acá? Bueno, están los análisis subgrupo y análisis sensible que lo vamos a ver en un ratito, pero vamos viendo los metaanálisis. Para esto hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, como yo ya identifiqué mis desenlaces primarios o secundarios, debo especificar de forma específica, definir de forma específica con qué desenlace comienzo a trabajar. Entonces, recuerden que cada metaanálisis está trabajado, elaborado por cada desenlace, ¿ya? En algún punto hemos revisado que habían incluido niveles de vitamina D, incluyeron preeclampsia y también incluyeron diabetes gestacional. Entonces, por ejemplo, vamos con la vitamina D. La vitamina D hablamos de niveles, o sea, ¿qué tipo de variable es? ¿Será una variable cuantitativa o dicotómica? Eso es lo que necesitan de forma importante eh, comprobar. ¿Cuál sería? Cuantitativa, exacto. Entonces, como es una variable cuantitativa, al toque nada más, la medida de efecto es la diferencia de medias o la diferencia de medias estandarizada. Cualquiera de esas dos. Hay una serie de factores ahí metodológicos, digamos, que hay que tener en cuenta para saber cuál y cuál usar, pero lo importante es que si tú encuentras o tienes un desenlace cuantitativo, te toca interpretar diferencias de medias, siempre. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la preeclampsia y la diabetes gestacional, ¿qué tipo de variables será? Dicotómica, ¿no? Ajá, exactamente, dicotómica. Perfecto. A ver, ¿dónde toqué? Ya, ok. Entonces, en el caso de que tengas un enlace dicotómico, va a variar, pero siempre son dos principales. Riesgo relativo o odds ratio. Odds ratio suele ser usado en estudios observacionales, pero en estudios de intervención o incluso de cohorte, que también de hecho es un observacional, se usa el riesgo relativo. Si ustedes ven un ensayo clínico donde usan OR, mejor ni le hagan caso a ese estudio, porque no corresponde. El OR tiende a sobreestimar el efecto, por eso de hecho es más pertinente en ensayos, en casos y controles. Ya hay toda una base matemática que te dice o que te fundamenta por qué no usar OR, que antes incluso se usaba. Pero el riesgo relativo sí se ocupa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos primero identificando las partes de un metaanálisis. De hecho, va a variar, ¿ya? Voy a ponerlo en grande para que se vea. Bueno, igual no se ve mucho, pero ya lo vamos a ver después. A ver, lo principal, por este lado, los estudios, ¿ya? Los estudios con su año, el autor y año, listo. Por estos dos lados, vamos a encontrar el número de personas, por cada estudio, obviamente, ya sea en el grupo de control y en el grupo de intervención. En ambos grupos, grupo experimental y grupo control. Y el peso, bueno, su media acompañante, ¿no? Por ejemplo, acá está la media con su desviación estándar. Por acá también la media con su desviación estándar. Como yo veo media, entonces yo digo, esta es variable numérica.
Por tanto, su estimador va a ser una diferencia de medias. Y por acá veo, pues, ¿no? Mean difference, dice. Ah, ya, diferencia de medias. Perfecto. Y por acá lo presentan, pues, ¿no? Diferencia de medias. También nos vamos a contar el peso y va a hacer referencia al peso que cada estudio aporta al análisis global, ¿ya? Estos gráficos, estas líneas con sus cuadraditos, hacen referencia a cada estudio de forma independiente y más abajo tenemos el estimador global, ¿ya? El rombito es el estimador global. El tamaño del cuadro está relacionado al tamaño de la muestra. Mientras más grande el cuadro, mayor será la muestra. Mientras más chiquito el cuadro, menor será la muestra. La línea horizontal hace referencia al intervalo de confianza de la medida del efecto. Mientras más larga sea la línea, pues el intervalo de confianza obviamente es más amplio y por ende es menos preciso. Es como que es muy impreciso realmente. Pues, por ejemplo, y de hecho también está relacionado al tamaño de muestra. Mientras más chiquito el cuadradito, la línea probablemente también sea mucho más grande. Mientras más grande el cuadro, la línea o intervalo de confianza va a ser más chiquito. Eso también se valora. ¿De acuerdo? Hay otros detalles también a tener en cuenta. Es justamente el valor P, que bueno, queda justo a la mitad, que es la significancia estadística de todo el resultado. Y también tenemos la heterogeneidad medida por el I cuadrado. ¿Ya? El I cuadrado. Ya lo vamos a ver también. Por acá abajo, de hecho, hay una línea. De hecho, acá no se ve, pero acá hay una línea, que es la línea de no efecto. En cualquier metaanálisis, si veo que cualquiera de mis estudios cruza la línea, yo ya puedo decir así al ojo que no hay efecto. Pero hay algunos detalles adicionales que vamos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y esta es nuestra escala, ya que ya sea uno a favor o en contra, no sé, del placebo o de la intervención en todo caso. ¿Ya? Entonces vamos a ver los ejemplos aquí. Comenzamos con el de acá. Con este de acá. Entonces tenemos la figura 2, tenemos el grupo A, o mejor dicho, el análisis A. ¿Qué significa el análisis A? Acá, ¿no? Evalúa los niveles de vitamina D, 25-HD, circulation, ¿no? Que estén circulando. Ya. Entonces yo ahí nomás digo, ah, ya, diferencia de medias, el ojo, ¿no? Ya lo habíamos resuelto hace un momento. Y voy arriba. A ver que cargue un poquito, aquí está. Ahí está. Y voy a por atrás. Ya. Entonces, como veo que es un desenlace cuantitativo, al ojo. Diferencia de medias, de una. Y justamente corresponde, ¿no? Entonces vemos por acá los estudios con sus años, los grupos, por acá el grupo de experimental y por acá el grupo control, con sus medidas de efecto, su media, su desviación estándar y el tamaño de la población de cada grupo, tanto para la experimental como para el control. Además, presenta el peso que suma o añade cada estudio al análisis global. Y finalmente acá está la medida de efecto por cada estudio, que sería la diferencia de medias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos, ya miren chicos, en el caso de la diferencia de medias, ojo, lo importante o lo clave es que no cruce el cero. Si yo tengo una variable cuantitativa, no debe cruzar el cero. Si cruza el cero, pues ya puedo decir que no hay efecto. ¿Ya? Así nada más, sin ver el gráfico. Si cruza el cero, digo no hay efecto. Pero si no cruza, hay efecto. Ya sea a favor o en contra, pero hay efecto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que puedo encontrar? De hecho, si se dan cuenta, por ejemplo, este acá, ¿no? 11,75, 11,75. No cruza el cero. Genial, significativo. Por acá igual, ¿no? No cruza. De hecho, ninguno cruza el cero. Y como podemos ver, varios están ligados a la derecha, ¿no? Ahí todos. A pesar de que la muestra es pequeña, los intervalos de confianza, bueno, son relativamente grandes o chicos, pero los valores también van a estar determinados por el tipo de variable, ¿no? En este caso hablamos de diferencias, mejor dicho, hablamos de niveles de vitamina D. Entonces, como son valores grandes, esto también debería extrapolarse idealmente, ¿no? Entonces, hablamos de una diferencia de medias. Ah, ya, y al final, una diferencia de medias de 66, que va a estar por acá nada más. En realidad, no sé por qué, pero aquí no aparece el estimador global. Debería aparecer. Pero esa es la idea, ¿no? Ya. Ahora, vamos viendo los otros, ¿no? En este caso, el B era de preeclampsia. Ahí está, preeclampsia. Y revisamos.
Entonces, para preeclampsia al final solo se han incluido tres estudios que han evaluado la incidencia de preeclampsia. Los estudios, el total de eventos, tanto para grupo control como grupo de comparador, perdón, de intervención, su peso y riesgo relativo. Entonces, mi desenlace era dicotómico, RR, riesgo relativo, corresponde perfecto. Entonces, cuando mi desenlace es dicotómico, otro punto, no debe cruzar el uno. Si cruza el uno, ya no es significativo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá veo en el primero que sí cruza el uno, el intervalo de confianza cruza el uno, entonces no es significativo. Por acá también cruza el uno, no es significativo. Y por acá también cruza el uno, no es significativo. Miren, el estimador global es el de acá abajo. También veo que cruza el uno, entonces no es significativo. Y esto lo comparo con esto, pues, ¿no? En donde veo que todos cruzan la línea de no efecto. Y la que más me importa, el estimador global, veo que también cruza, entonces también puedo decir que no hay efecto, ¿no? Ya, entonces es importantísimo. Ahora, lo mismo para, no me acuerdo qué era, diabetes gestacional, ¿no? Si se dan cuenta, incluso está más, los estudios son bastante pequeños y no hay efecto, pues, ¿no? No hay diferencias estadísticamente significativas a dar vitamina D o a dar un control, básicamente. ¿Bien? Esa sería la idea. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Hay algunos puntos adicionales a entender, pero no sé, si todo claro, seguimos. Todo claro, ¿verdad? Ya, entonces vamos a seguir. A ver. Ya, con efecto significativo. Mira, buena pregunta. Ya. Creo que acá no se hizo tampoco. Ah, a ver, a ver, a ver. Es una buena pregunta ya. Veamos. A ver, acá también hablamos colchicina y COVID. Este también es otra de nuestros estudios. Y acá. Bien, así se vería un estudio. Este, así se vería un estudio con un efecto significativo. Entonces, por ejemplo, ¿qué evaluamos acá? ¿O qué vemos? Como es un riesgo relativo, ya sabemos que se trata de un desenlace dicotómico, ¿ya? Y veo estudio por estudio, ¿no? Miren, ninguno. Entonces, ¿cuál es la idea? De que no cruce el uno, ¿no? Entonces, ningún estudio cruce el uno, de hecho. Ya, entonces probablemente sí salga significativo. Entonces, gráficamente, veo que ningún estudio cruce el uno y que al final se hacen con un estimador global que es el rombito y que este tampoco cruce el uno. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, pues sería una muy buena forma. Y de hecho, tiene bastante coherencia también con el valor P. No, de hecho, este no es el valor P. Hay otro. Pero acá no se presenta. De hecho, es otro modelo este de acá. ¿Ya? Entonces también ténganlo en cuenta. Ya, listo. A ver, no sé si hay otro más. No, esos ya son bien grandes, miren. Bien heterogéneos, ¿no? Son, son son rombos muy grandes, ¿no? O sea, igual se interpretan, ¿no? Ya, ok. Son los forest plot. Acuérdense, los forest plot. ¿Y dónde estábamos? Estábamos por acá. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué otros puntos hay que tener en cuenta? Justamente estaba el tema de la heterogeneidad. ¿Ya? La heterogeneidad siempre se evalúa. Por ejemplo, acá está la heterogeneidad. ¿Y qué es la heterogeneidad? Ya, antes de eso, hay que tener en cuenta porque hay estudios, miren, por ejemplo, estos dos estudios tienden a empeorar, no sé, a un peor tratamiento, un peor desenlace, worse. Y por acá hay otro estudio que es mejor, ¿no? O que está a favor, digamos.
Esto normalmente puede estar, o los metaanálisis pueden estar influenciados por el tamaño de muestra de los estudios. Por eso siempre se recomienda que los estudios deben ser o deben tener un tamaño de muestra considerable o adecuado, porque mientras más chiquito, pues van a estar sesgados probablemente. Pero miren, este está chiquito y habla en contra, y este está bien grande y habla a favor, entonces como que no queda claro realmente, ¿no? Pero lo que pasa cuando hay estudios con muestras enormes en comparación con estudios de muestras chiquitos, pues siempre lo va a jalar a su favor respecto al estimador global, siempre, siempre. Entonces, también son aspectos a tener en cuenta o hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, así nada más a simple vista, que de hecho se tiene que valorar más cosas, ¿no? Este estudio, medianamente, menciona que no hay diferencias, porque cruza la línea. Este estudio chiquito dice que está en contra, pero este estudio grande dice que está a favor. Entonces, ¿a quién haces caso? ¿Realmente el estimador global servirá? Entonces ahí comienzan las preguntas, ¿no? Por eso es que, de hecho, hay varias cosas a evaluar definitivamente. Esta es una imagen simplemente, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces ahora sí, la heterogeneidad. La heterogeneidad hace referencia a la inconsistencia entre un estudio y otro, sobre todo los estudios incluidos. Entonces, de repente tengo este estudio, por ejemplo, acá tengo tres estudios. Si son inconsistentes respecto a, no sé, factores metodológicos netamente o incluso de la población, esto se va a ver reflejado y se refleja en base al I cuadrado. Cuando el I cuadrado es mayor a 40%, podemos hablar de una heterogeneidad, que el estudio, la revisión sistemática tiene una heterogeneidad importante. Incluso hay otras pruebas estadísticas Chi cuadrado o la Q de Cochrane, que también nos permite evaluar la heterogeneidad y visualmente es cuando los intervalos de confianza se sobreponen muy poco o no se sobreponen. Un claro ejemplo es este de acá, este estudio. Miren, acá hay un estudio por acá, otro estudio por acá, o sea, están muy lejos, ¿no? Por eso es que no se sobreponen. Y miren la heterogeneidad, 100%. Entonces, definitivamente este metaanálisis probablemente no me aporte un verdadero valor que me permita concluir, ¿no? Respecto a un resultado global. Definitivamente esto tiene los estudios no son del todo comparables que me permitan sintetizar y emitir una conclusión. Entonces también se tiene en cuenta. Ya, hasta ahí. Esa es la heterogeneidad entonces. Ahora, ya, respecto a los modelos analíticos. Hay dos tipos de modelos que también se valora. ¿Ya? Tenemos los modelos de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios. Los modelos de efectos fijos, lo que plantea es que o trabaja en base a la premisa de que evalúa estudios con muestras de una misma población. Pero eso claramente es difícil, o sea, imposible prácticamente. Entonces, es modelo de efectos fijos y en cambio el modelo de efectos aleatorios dice que no, o sea, prácticamente no tiene en cuenta esta premisa y por tanto no se usa. La que se recomienda es la modelo de efectos aleatorios. Sobre todo cuando, no, de hecho para cualquier tipo, ¿ah? Es la que se recomienda porque controla mejor. O incluso para estudios con heterogeneidad elevada, se evalúa este modelo de efectos aleatorios también, ¿no? Ya, eso también es. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos acá? Vemos este modelo de efectos fijos, ¿no? Fijos. Pero ¿cuál creen que hubiera sido el más adecuado a utilizar? Ya, es Fixed models es el término, por ejemplo, acá está fixed. Ya, es el modelo de efectos fijos. Ya, bueno, yo considero que debido a la alta heterogeneidad, la que correspondería sería la modelo de efectos aleatorios, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, eso hay que tener en cuenta definitivamente. Bien. Eso también, y a ver qué más hay. Ya, y están los análisis de subgrupos. Los análisis de subgrupos, son básicamente, se agrupan los estudios de acuerdo a una característica en común. No sé si acá hay análisis por subgrupo. Mm, 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 mm. HI. No me queda claro si es que lo hicieron, pero la idea de los análisis por subgrupo, allá por acá están, ¿no? Ya, son otros metaanálisis, de hecho. Acá están las definiciones. Si es que lo hicieron, a lo mejor está en algún suplementario. Aunque
teniendo en cuenta la reducida cantidad de estudios que se han incluido, no creo que haya. Ahí está, pues, ¿no? Dice, los análisis de su grupo preespecificados no fueron realizados, probablemente porque no hubo información relevante. Entonces ya esa es otra consideración, ¿no? No sé si acá hicimos subgrupos, creo que no, ¿ah? Secondary outcomes, análisis por subgrupo, allá sí se hizo. Ah, y eso se muestra en la tabla suplementaria. Ya, ahí está. De hecho, la tabla suplementaria no ayuda mucho, así que no lo voy a mostrar. La verdad es que es una tabla, básicamente, no hay un gráfico. Pero la idea es esa, es poder agrupar en base a una característica en común. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clave podría ser respecto a la edad, ¿no? En el caso de las gestantes. ¿Qué tal si yo metaanalizo lo mismo, pero en un primer grupo pongo a todas las menores de 25 años y en otro grupo pongo a todas las mayores de 25 años, mayores de 25? Imagínense que en los menores de 25 sí tenga efecto y en las mayores de 25 no. Ah, genial. Entonces la edad es un medidor de efecto. Por tanto, de repente mi intervención que busco tiene mucho mayor valor en menores de 25 años que en mayores de 25. Lo mismo sucede para, no sé, enfermedades metabólicas, en donde uno quiere hablar, este, si es que el sexo juega algún rol importante, ¿no? Que suele pasar, de hecho, no sé, por ejemplo, síndrome metabólico, entre otros, ¿no? El sexo tiene un rol por hormonas, por edad, o sea, tiene implicancias, ¿no? Aunque no querramos. Entonces, hasta ahí serían los... Ah, también está por el tipo de dosis, ¿no? De repente algunos le dan menor a 30, por ejemplo, en ese estudio, acá, ahí está, menores a 0,5 miligramos versus 1 miligramo por día. Al tiempo de seguimiento, mayor un día, menor un día, mayor un día. El tratamiento, no, un año, perdón, tiempo de seguimiento. Y la duración del tratamiento, menor a 30 días, mayor a 30 días. Entonces también se evalúa y de acuerdo a eso, por ejemplo, en este caso no hubo diferencia. O sea, ninguna de las variables, ya sea por dosis, tiempo de seguimiento, duración del tratamiento, hubo variaciones. También son puntos importantes a tener en cuenta a la hora también de recomendar, ¿no? O a lo mejor focalizar mejor las intervenciones, estrategias, todo lo que uno quiera recomendar. Bien, hasta ahí sería la parte de los análisis de subgrupos. Luego tenemos los análisis de sensibilidad. Estos son análisis no planteados al inicio del estudio, pero básicamente consiste en reanalizar, retirando uno o más estudios con deficiencias metodológicas que tuvieron alguna peculiaridad, ya sea que fuesen de mala calidad, presenten alguna heterogeneidad importante o sean de diferente diseño. Entonces eso también es algo que se hace, de hecho acá tendríamos que revisar, allá por acá, ¿no? No, de hecho no está, tampoco está, no, no lo está. No, no lo han colocado tampoco. Entonces eso también de hecho debería valorarse por acá, creo que sí lo tenemos. Análisis de sensibilidad, ¿no? Dice, los resultados del análisis de sensibilidad muestran que cuando el metaanálisis fue por el modelo o el modelo de ajuste de Hartung-Knapp, la colchicina reduce solo el riesgo en stroke y revascularización coronaria urgente. Entonces, por ejemplo, acá se utilizó otro método. Acá, nuevamente, es un reanálisis. Entonces, si inicialmente, por ejemplo, acá le metieron Mantel-Hansel, creo que le meten, que es un método. ¿Qué tal si ahora justo por Hartung Knapp, o Knapp, no sé cómo se traduce, o se dice, y ya miren, puedo encontrar otros valores? Entonces eso también es importante, también debería evaluarse. O en todo caso, miren, en adición, cuando los ensayos clínicos solamente tenían bajo riesgo de sesgo, los resultados fueron similares a los análisis globales. Es decir, miren, mi análisis global es este de acá, ¿no? Pero imaginemos, así al ojo nada más, que el estudio de Akodat y Genesi tienen alto riesgo de sesgo. Mi análisis de sensibilidad va a consistir en quitar a esos dos estudios porque tienen alto riesgo de sesgo y solamente analizar a los estudios que tienen bajo riesgo de sesgo y comparar. En este caso, quitando esos dos estudios, yo encuentro una medida de efecto similar a la que encuentro aquí con los dos estudios incluidos. Entonces, ahí yo permito decidir si es que realmente esos estudios estarían afectando la medida de efecto o en realidad no. Entonces ya también se compara. Y de hecho eso debería siempre estar
los estudios de baja calidad o de alto riesgo de sesgo deberían quitarse eventualmente para poder estimar en base a la mejor evidencia, ¿no? A la evidencia con mayor calidad. Siempre, siempre también hay que valorar eso, ¿ya? Y como habíamos visto, pues eso, ¿no? Ahora, ya, ahora sí creo que ya estamos terminando. Ahora sí vamos a pasar volando porque ya creo que nos hemos extendido bastante. Tendríamos el sesgo de publicación. Es cuando un grupo de estudios no han sido publicados porque podrían haber modificado el estudio del estimado global. Ok, eso se basa en que algunos estudios, porque no salieron significativos, no lo publican. Creo que todo el mundo ha escuchado que es muy difícil publicar un estudio o que tiene un resultado no significativo, ni siquiera a favor o en contra, simplemente no significativo. A pesar de que existe una amplia gama de estudios que sí avalan la hipótesis, pero en tu estudio de repente no se hizo. Es muy difícil, realmente es difícil, es todo un reto. De hecho, los mejores investigadores ven cuando logran defender un resultado no asociado, no significativo, porque las investigaciones de eso se tratan, pues no solamente de comprobar algo bueno, digamos, claro, comprobar algo que podría haber estado dicho, sino que también a pesar de que no hubiera información, tú también tendrías que tener una explicación para ello. Y eso es previamente, ¿no? Durante el diseño de la investigación. Entonces, teniendo en cuenta eso, algunos estudios no se publican y hay una forma de verlo, ¿no? El método visual es el funnel plot y el método estadístico es el test de Eger o test de Beck. Ya, de hecho, hay un triangulito. No tengo imágenes acá porque acá está. Nada más lo vemos. Ya, entonces básicamente ese es el funnel plot, ¿ya? Bueno, cada punto representa un estudio, ¿ok? Si esos puntos están distribuidos de manera similar o uniforme u homogénea en este triángulo, yo puedo decir que no hubo riesgo o sesgo de publicación. Pero de repente están más pegados al 1, al 10. Es porque probablemente los estudios que se han publicado, todos están a favor de la intervención. Entonces, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque puede haber un sesgo de publicación de que solo se estén publicando aquellos estudios que sí han salido positivos, ¿no? Ahora, esa valoración se hace a partir incluso con otros métodos estadísticos como el test de Eger o el test de Beck, y también con la condición de que la pregunta clínica o los estudios incluidos sean más de 10. 10 o más estudios, ojo, por desenlace. En este estudio, por ejemplo, creo que se incluyeron como 13, pero en realidad los desenlaces, o sea, por ejemplo, para preeclampsia, diabetes, solamente habían 3. Por desenlace tiene que haber mínimo 10 y se evalúa, solamente así, ¿de acuerdo? Luego tenemos la certeza de la evidencia. Esta es una certeza o es básicamente para poder recomendar en base a la metodología Gray y se presenta en las tablas SOF, Summary of Findings, y en base a la calidad de evidencia se presentan grados, ¿no? Ya sea muy baja, baja, moderada y alta. Lo importante, y esto idealmente toda revisión sistemática debería tenerla, es que es cómo uno puede determinar las recomendaciones y cómo esto puede cambiar en el tiempo. De hecho, si es que es muy baja, hace referencia a cualquier estimación, es decir, cualquier cálculo que se haya hecho o estimador global, eh, en el efecto es muy incierto, o sea, ni siquiera estamos seguros. Cuando es baja, la investigación futura es muy probable que tenga impacto en nuestra confianza en la investigación, es decir, que es muy probable que el resultado cambie, ¿ya? Porque no estás del todo seguro, ¿de acuerdo? Si el grado es moderado, la investigación futura es probable que cambie nuestra confianza. Ojo, aquí es probable nada más. Cuando es baja es muy probable, ¿de acuerdo? Ahora, cuando el grado de evidencia es alta, es poco probable que cambie nuestra confianza en la estimación del efecto. Entonces, si de repente encontramos que el efecto es a favor con tanta medida, con tal medida de efecto, no sé, el triple, imaginemos, y encuentro que la evidencia es alta, es muy probable que por más estudios que salgan grandes, bien hechos y todo, es poco probable, mejor dicho, que cambie la recomendación. Probablemente hasta se encuentre el mismo valor. Ahora, si es moderada, baja, muy baja, ya como que cambia la probabilidad, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Otros aspectos a tener en cuenta está el financiamiento y el conflicto de interés. Ya, esto también es importante porque
en estudios de intervención sobre todo, en donde se comparan tratamientos, fármacos, ya saben, fármacos relacionados a las industrias farmacéuticas, pueden estar alterados, pueden existir conflictos de interés que muchas veces benefician a estas empresas, ¿no? Y a nivel mundial, incluso a partir de un estudio, puede tener repercusiones económicas obviamente enormes, enormes, enormes. Entonces son también factores a tener en cuenta, evaluar que idealmente los autores no estén, o si es que se cuenta con un financiamiento, esto esté reportado. Y si hay algún tipo de conflicto de interés, también esté reportado. El problema no es trabajar para una entidad farmacéutica. El problema es que no lo reportes, que no lo indiques, porque ya podría ser sospechoso o sugerente de algo más, ¿no? Entonces, mientras no, y mientras tú no sea transparente con su trabajo, con lo que hace, pues no va a haber ningún problema. Esos son aspectos también a tener en cuenta. Algunas herramientas adicionales que de hecho no puse esta vez, porque la vez pasada sí las coloqué, estaban la herramienta de Casper. Particularmente pienso que en revisiones sistemáticas hay que valorar bien un poco mejor la metodología, porque son varios puntos, como se habrán dado cuenta. Pero si quieren, sin ningún problema ya con esta clase, incluso, se pueden revisar las guías CASPE o en todo caso el Prisma Checklist. Como habíamos dicho en algún momento también en la clase pasada, el Prisma Checklist es una herramienta de reporte, no de lectura crítica, pero idealmente también te permite identificar puntos y aspectos clave que deberían contener una revisión sistemática. Ya, también es importante. Y es bastante completo. Y bueno, sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Hay que tienen tiempo. Pueden prender sus micros también si gustan, no hay ningún problema. Ah, ya. Ok, esa es una. A ver, miren, para empezar a ver, eh, un trabajo de tesis va a depender para empezar el número de autores. Ya suele pasar que las universidades solamente piden tesis de un alumno, algunos de dos, pero teniendo en cuenta eso, las revisiones sistemáticas jamás se pueden hacer de uno solo. Ya, jamás. Ya hemos visto que hay procesos que requieren de un proceso por duplicado, independiente, incluso resuelto con ayuda de un tercer autor. Entonces yo creo que el mínimo siempre es tres, ¿ya? Siempre es tres. Y que idealmente estas tres personas, cada uno idealmente también tenga o esté capacitado en cada uno de los procesos pues, que involucran una revisión sistemática. Porque si bien es cierto, o bueno, por lo mismo que amerita, ¿no? Es el estudio de mayor calidad de evidencia, idealmente entonces tiene que estar bien hecho, bien hecho. Contar con bases de datos adecuadas, incluso, mejor dicho, las que les he mencionado, también deberían estar. Miren, yo he visto estudios en donde las revisiones sistemáticas obtienen como fuente de datos bases de datos gratuitas. O sea, como que ya PubMed, Google Scholar y ese cielo. Y uno se pregunta por qué, y a veces muchas de las respuestas son, bueno, porque es lo que tenemos. Y en realidad esa no debería ser una razón, ¿no? O sea, si quieres hacer una revisión sistemática, tienes que asumir la completa responsabilidad de hacerlo bien. Entonces, si quieres que sea parte de un trabajo de tesis, uno tiene que asegurar que todo esté, que se realice de la forma correcta, ¿no? En todo caso, tranquilamente te puedes asociar con colaboradores que cuenten con las herramientas, que cuenten con la capacidad, la experiencia, los accesos, que es muy importante, para poder realizarlo. Una vez tenido todo eso, pues sin ningún problema. He visto que muchas universidades últimamente han estado aceptando trabajos de tesis, pero nuevamente o sea, como bien dicen, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y hay que hacerlo bien, ¿no? Si son estudios, incluso si es que fuesen tesis de donde aceptan a solo un autor, las revisiones sistemáticas bueno, yo considero que toda tesis debería ser publicada finalmente. Entonces tú puedes conseguir un equipo y trabajar tu revisión sistemática, presentarla como tesis y una vez finalizada, sustentada, ya puedes pensar en la publicación, en donde obviamente vas a incluir a todos tus autores que en algún momento pues han colaborado en tu estudio, ¿no? Entonces eso también es de tener en cuenta. Hay revisiones sistemáticas y hay revisiones sistemáticas unas más complejas que otras, otras más sencillas que otras. Va a depender también del tipo de pregunta que uno quiera resolver, pero en realidad no le veo realmente ningún tipo de problema. Ahorita últimamente hay muchas herramientas también donde se nos ha permitido a los estudiantes capacitarnos en. Sin embargo, también como
y como recalco, ¿no? Sí requiere una responsabilidad enorme porque también he visto revisiones sistemáticas que han sido presentadas como tesis que están mal hechas. Entonces, eh, bueno, lo ideal sería en que queden como tesis, ¿no? Y que no se publiquen, de repente que no caigan en manos equivocadas y se emitan recomendaciones que al fin y al cabo no suman, ¿no? Pero tampoco es la idea. La idea no es que una tesis muera como tal, ¿no? Siempre buscando porque la idea de también una tesis, además de buscar el correcto conocimiento en investigación o metodología del estudiante, también tiene que tener su aporte, ¿no? Su aporte social, clínico, y todo eso. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, si respondí tu pregunta, si tienes alguna otra duda. Ah, ya, para un trabajo de tesis. Ya, mira, va a depender, ya, va a depender de los recursos, del tiempo, eh, de, de qué tanto quieres sufrir, aunque dicen que en la tesis, aunque no quieras, se sufre, particularmente, mm, bueno, un poquito, me ha tocado también. Este, Miren, el mejor de los casos, y es para todos de modo personal, conseguir una base de datos, pero una base de datos bien hecha, porque también hay bases de datos que nada que ver. Y ya uno tiene una base de datos, es mucho más sencillo plantear el estudio, con una previa pregunta de investigación, pues, ¿no? Entonces pueden ser cohortes, pueden ser casos y controles. Yo creo que la parte más difícil de un estudio observacional es el trabajo de campo. Particularmente a mí no me gusta hacer trabajo de campo. Cuando estoy en estudios así, pues son otras personas las que se encargan. Eh, pero cuando hay bases de datos es mucho más sencillo. Incluso hay sistemas de vigilancia que ya organizan su información, que hay todo un programa o toda una rúbrica que ellos siguen para tener la mejor información. Porque no es solamente, bueno, tengo la base y ya, tengo que asegurar que esa información sea de calidad y pues sin ningún problema. En el caso de revisiones también sistemáticas, también teniendo en cuenta la responsabilidad, genial, genialazo. Últimamente también he visto, de hecho es parte de lo que yo hago, uy, dejé de presentar. Es parte de lo que yo hago en investigación. Y se ve toda mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Entonces, parte de lo que yo hago en investigación es justamente los análisis secundarios. Tenemos ENDES. Seguramente han escuchado de las bases de datos ENDES, ENAJO, en su salud. Esas son bases de datos nacionales. Y bueno, para un tesista o un estudiante que no tiene mucho tiempo, a veces algunos están en el internado, creo que terminan siendo una muy buena opción e incluso el grado de recomendación es, o mejor dicho, tiene inferencia a nivel nacional. Tiene mucho mayor valor de repente algún estudio con encuestas, ¿no? No digo que esté mal, pero también podría ser una opción. Obviamente también requiere una capacitación adicional porque no es lo que normalmente nos enseñan, pero podría ser una opción, en realidad podría considerarse. Y, como te digo, la recomendación también sería estar en buscar el equipo adecuado, cada uno enfocado en lo que tiene que hacer y pues, sin ningún problema también se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Por ahí. Muchísimas gracias, chicos.